Muy bien. Es un compuesto que fabrica el músculo a partir de la glucosa y lo utiliza como energía cuando se realizan deportes. Muy bien. Viste que eras bien sencillo, no era nada de otra cosa, pero muy importante Profe, para ¿puedo nuestro... hacer una acotación a ver si está bien? Sí, Es la transformación del adenosintrifosfato en un residuo de ácido láctico transformado, ¿no? así Se es. transforma en piruvato. Pero mirá, qué genio que soy, ¿eh? Eso por Sí. estar con las profesoras muchas veces. Muy bien, van a salir buenos los alumnos, los profesores, todo. Ah, voy a salir bueno, ¿eh? Vamos a ver ahora cuando hagamos RCP, ¿qué pasa? Ahí perdemos el profesor, me parece. Le vamos a contar a las chicas que una vez estuve en un laboratorio donde estaban todos los muñequitos y me descompuse, me bajó un poquito la presión, por eso se ríe la profe Patricia de mí. Era en el Pero bueno, laboratorio de Paso de los Libres que tenían unos brazos y todo eso, y el profesor hasta la puerta llegó. De ahí dio media vuelta y se fue. Le dio impresión. Me Sí. impresionó, vos sabés que yo no creía que me iba a pasar y me impresionó. Y eso que eran muñecos nada más, ¿eh? Así que no es para mí la enfermería. Así que le dejo para ustedes nada más. Bueno, lo dejo con la profe, chicas. Bueno, en el práctico número 7 tenemos la extracción de sangre venosa. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para extraer la sangre venosa? ¿Qué equipo vamos a utilizar en nuestra bandeja? Jacqueline. ¿Me escuchás, Jacqueline? No se escucha. No se escucha. ¿Ahora me escucha? Ahora sí te escuchamos. No, no se escucha. Según como pongas, ¿Ahora? ahora sí. Según como Bueno. pongas, se escucha. Un riñón, cloruro de algodón, alcohol, después un torniquete, Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Karina, ¿cómo andas? Bien, ¿usted? No le escucho a Jacqueline. Está hablando, pero no se le escucha. porque no sé qué problema tiene, no sé si es mi señal o qué será. Se va, Jacqueline, salís de... No, te estás grabando. Se te está escuchando. Sa- Ahí se te ve. Pero no se te escucha. Tenés cancelado tu micrófono. Karina, ¿qué necesitamos para hacer una extracción de sangre venosa? La bandeja de contenido debe tener torundas de algodón, alcohol. La bandeja es como la tipo riñón, profe, ¿puede ser? ¿Se llama así? Sí, una bandeja la que vamos a utilizar. Puede ser, también se llama riñonera. Pero generalmente usamos una bandeja rectangular. La que ustedes compraron el año pasado para trabajar, ¿se acuerdan? En esa Sí. tenemos que poner, ¿qué tenemos que poner ahí? La torunda de algodón, el alcohol, las jeringas, las agujas, una cinta adhesiva, Ajá. ¿Qué más? Ligadura. las ligaduras, sí. ¿Qué más? ¿Se me escucha?
Ahora sí se te escucha. Ah, al fin. ¿Qué Capaz más que el problema necesitamos? debe ser con mi señal, no me profe. Puede ser, sí. ¿Qué más necesitamos? Una orden médica de examen. Ajá. ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a realizar? Desde el principio. Primero lavarnos las manos, Bien. identificar al paciente, aplicarle el procedimiento. Le Ajá. pedimos que se siente o se recueste. Y realizar la asepsia de la piel. ¿Cómo Fijarnos si el realizamos? paciente no tiene mucho vello, si no le rasuramos la parte que tiene mucho vello. Ajá. ¿Qué más? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. No, porque usted me queda mirando y dice, no sé si me escucha o no. Te escucho, te escucho. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que ubicar el torniquete 3 dedos antes del lugar donde se va a punzar. Ajá. Y ahí le pedimos al paciente que abra y cierre los puños para que se le marquen las venitas. Las venas. Bien. Ajá. ¿Y de ahí qué hacemos? Ahí desinfectamos el área donde vamos a punzar. ¿Bien? ¿Sí? Ayúdame, Karina, no me dejes sola. Bueno, y después se punza la vena, ¿no, profe? Una vez que tenemos la vena que vamos a utilizar para hacer la punción, que hacemos la asepsia, ¿qué hacemos con la jeringa y la aguja? Vemos si tiene o no que la permeabilidad de la jeringa y de la aguja, ¿sí? Y ahí vamos a introducir a la vena con el bisel para arriba, ¿sí? Hacia arriba el bisel. Una vez que empieza a venir sangre, vamos a aflojar el torniquete. Y ahí vamos a cargar 5 mililitros en la jeringa, ¿sí? 5 mililitros. El ángulo que vamos a utilizar, ¿cuál era? ¿Cómo, profe? ¿Qué, profe? Para la extracción de sangre, ¿qué ángulo utilizamos? De 25 grados. De 15 a 25 grados. Bien. ¿Y de ahí qué más hacemos? Ya tenemos la jeringa cargada de sangre. ¿Esa sangre es venosa o es arterial? Cuando hacemos de 15 a 25. Es venosa, ¿sí? Porque la arterial, la que podemos utilizar es para los gases en sangre. Y lo hacemos a 90 grados, ¿sí? Y se hace a la altura de la muñeca. En estos sectores se buscan la arteria, ¿sí? ¿Qué arteria es la que pasa acá? En la muñeca. Tenemos la radial, que está de este lado, y la cubital. Ajá, muy bien. Esa usamos para gases en sangre, ¿sí? Cuando el paciente, la radial o la cubital no es muy palpable, o sea, porque hay que hacer presión y no se encuentra, se saca de la ingle, ¿sí? La sangre Profe, no se le arterial. escucha porque se corta su wifi. Ah, muy probable. Usamos la ingle para la sangre arterial, ¿sí? Cuando la radial no se puede. Bien, después, ¿qué más hacemos? Se pasa la sangre a un frasco con o sin anticoagulante. Y el frasco tiene que estar cerrado. El frasco tiene que ser, son frasquitos que son tubos de ensayo que vienen con diferentes colores de tapa, que es para diferentes
análisis que vamos a hacer, que vamos a procesar la sangre, ¿sí? Antes de pasar a los frascos, ¿qué hacemos? Antes de pasar a los tubos de ensayo, vamos a hacer presión en donde Retiramos. Se hizo la punción. el torniquete ya lo habíamos soltado cuando Una- hicimos la extracción de sangre, ¿sí? Y ahí hacemos presión de 3 a 5 minutos para que haga el tapón de la coagulación. Y ahí, ¿quién entra? ¿Qué parte de la sangre entra para la coagulación? Las plaquetas. ¿Cómo, que se aglutinan, se agrupan? ¿Qué hacen? Donde se hizo la punción se aglomeran para formar, para coagular la sangre en ese sitio donde está rota la vena. Muy bien. Y si un paciente tiene hemofilia, ¿qué va a pasar? Profesor Delari, ¿le escuchamos? No va a coagular la sangre, profesora. ¿Por qué cree usted que no va a coagular la sangre? Porque las plaquetas no son suficientes para tapar el agujerito. ¿Y qué alumnas? ¿Qué factor falta en la sangre para que forme la coagulación? Las plaquetas. No, hay un factor que es deficiente en el hemofílico. Es el factor 8, ¿sí? Es el que permite que haya coagulación. Cuando eso falta, se producen los derrames incontrolables en los hemofílicos, ¿sí? Porque falta el factor 8. Hay una pruebita que se hace para saber eso, ¿no, profesora? Hay una prueba que se realiza, ¿sí? Para ver qué factor falta en el organismo de la persona, para comprobar si es hemofílico o no. Que eso el estudio se llama tiempo de sangría. Generalmente en el lóbulo de la oreja, como es un cartílago y hace menos, ¿cómo es? ¿Cómo le voy a explicar? Es menos propenso a producir una hemorragia incontrolable, la sangría, se pincha el lóbulo de la oreja. Un poquito más arriba del lóbulo, se pincha ahí y se hace la sangría. Se hace una pequeña punción y se espera cuánto tiempo demora para realizar la coagulación, que se hace el tapón de la coagulación que queda como en las cascaritas. ¿Vieron cuando se lastiman? Que queda una cascarita, bueno, el tiempo de coagulación que lleva la persona. Esa prueba también se le hace a las embarazadas cuando están en el último trimestre de embarazo, para ver si va a cesárea o va a parto natural, si se produce una hemorragia, si tiene coagulación o no tiene. ¿Saben? Esto se llama sangría, ese estudio. Bien. Realizamos la extracción de sangre, hicimos compresión en la zona donde se hizo la punción, pusimos en los frasquitos para el laboratorio, en los tubos de ensayo. ¿Y cuál es el anticoagulante que se utiliza en los tubos de ensayo? O se hepariniza, ya les dije, la jeringa. Heparinas de bajo peso molecular. Ajá, la heparina de 5.000 unidades internacionales, ¿sí? Se hepariniza todo y se retira. Se pone el frasquito al revés como si fuera el antibiótico, se hepariniza a los 5 centímetros y se vuelve a descargar la jeringa. Eso va a permitir que la sangre no se coagule y nos dé un tiempo para llevar hasta el laboratorio, donde se va a realizar el centrifugado de la sangre, ¿sí? Y de ahí se van a empezar a separar los componentes de la sangre. El primer proceso que se hace es el centrifugado, para separar, ¿sí?
Bueno, ¿y eso va así nomás o qué hacemos? Yo llevo una jeringa y le digo al bioquímico, acá te traigo una muestra de sangre. Y tienes 10 No, muestras de sangre. ¿Eso hay que cómo tiene rotularlo. cómo se rotula? Nombre, apellido. La fecha en que se realizó. ¿Qué más? Nombre, apellido y DNI. Eso siempre va, porque si ponemos nombre y apellido y el número de cama y al paciente le cambiamos de habitación o de cama, es un error que a veces se produce, ¿sí? Entonces ponemos nombre, apellido, historia clínica, si el paciente está internado, ¿sí? Y hay estudios de análisis de sangre que se realizan en ayunas y otros que se pueden realizar a cualquier hora del día, ¿sí? Después todo eso, ¿dónde vamos a descartar? ¿Cómo? ¿Dónde descartamos todo lo que utilizamos? ¿Cómo descartamos cómo descartamos las de las inyectables en la botellita, según las normas de bioseguridad de la botellita, la jeringa y la aguja? La aguja en un recipiente duro, plástico duro, ¿sí? Y la jeringa después, al ser que tuvo contacto con fluidos del paciente, se descarta en bolsa roja, ¿sí? Y bueno, y ahí nos retiramos los guantes y tiramos todo el equipo. Tiramos todo lo que utilizamos, lo que tenemos en nuestra bandeja, ¿sí? Las torundas de algodón, la jeringa. Lo único que se guarda es... ¿Qué es lo que se guarda? La liga. La liga, ¿sí? Y nos lavamos la mano nuevamente. Después del procedimiento, por más que tuvimos guantes, igual nos lavamos las manos con agua y jabón. Nos secamos bien y después nos ponemos alcohol al 70%, ¿sí? O el alcohol en gel. Cualquiera de los dos pueden servir. Ahora se está utilizando mucho el alcohol al 70% que tenemos en la guardia preparado, y ese preparado dura 24 horas. Pasadas las 24 horas se debe descartar y volver a armar otro nuevo, ¿sí? En el mismo recipiente. Bien, si un paciente, por ejemplo, tuvo una ACV o una hemiplegia, ¿qué era la hemiplegia? Karina, ¿qué es una hemiplegia? Eso lo han visto en fundamentos de enfermería y lo están viendo en adultos seguramente con la profesora Camargo. Una hemiplegia es la parálisis de la mitad de nuestro cuerpo, ¿sí? Puede ser derecho e izquierdo. Y eso se da porque por una ACV, ¿sí? Generalmente un ACV hemorrágico o isquémico, ¿sí? ¿Qué es un ACV? Es un Un accidente de accidente cerebrovascular. cardiovascular. El hemorrágico es cuando se rompen los vasos en el cerebro, y el isquémico es cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Entonces se mueren algunas células del cerebro. Y ese puede ser un ACV, ¿cuándo puede ser transitorio? ¿Un ACV transitorio cuándo puede ser? Un ACV transitorio dura poco tiempo
y con rehabilitación el paciente puede llegar a recuperar un 90 o un 95%. Profe, yo ¿sí? no le escucho. No se escuchó lo que dijo, profe. Un ACV transitorio se puede llegar a recuperar el paciente, un 95% y en algunos casos el 100%, porque es transitorio, se pudo dar por una hipertensión, por un estado emocional, ¿sí? Bien. ¿Qué venas podemos utilizar entonces para las funciones? ¿Cómo? ¿Qué venas utilizamos para las funciones? La humeral, Ajá, ¿en dónde está ubicada? acá. ¿Y ese sector cómo se llama? ¿Cómo? Ese es el brazo, es el antebrazo. Este es el antebrazo, o sea, es más o menos cerca del pliegue, la unión entre el codo y la unión entre los dos huesos vendría a ser no sé si se llama pliegue, ¿no? Sí. Después, ¿en cuál otra que podemos utilizar, Karina? La metacarpiana, ¿puede ser, profe? ¿Dónde está ubicada? En esta parte acá, esta zona. ¿Cómo se llama esa zona? De la mano, profe. ¿A dónde está dorso. ubicada? ¿Dónde está ubicada? A ver, mostrame, señalame a ver dónde está ubicada la metacarpiano. Acá, profe, por acá. La metacarpiana. Bueno, Por acá. puede ser que ande por ahí. Entre el hueso de la metacarpiano, sobre que el anverso y reverso, anverso de la mano, ¿sí? Jacqueline, ¿en qué otro lugar podemos poner? ¿Dónde podemos extraer sangre? No se te escucha. Cefálica. ¿A dónde está ubicada? Acá. ¿Cefálica ahí? Si yo digo cefálica, ¿no estará ubicada en la cabeza? Puede ser en el arco dorsal de la mano, ¿sí? O, si no, como le había dicho, se llamaban los de acá. Digitales. Porción lateral de los dedos, que son los digitales, ¿sí? El digital. Bien. Después, en los niños, en los bebés, ahí utilizamos las de los pies. Díganme una de las del pie. Está en el anverso del pie, arriba del pie. ¿Cómo se llama? Es bien fácil. La pedia, ¿sí? Que esa también utilizamos la pedia para ver si hay irrigación sanguínea en los diabéticos, ¿sí? Esa es comprobamos si hay irrigación en los dedos, porque si no llega irrigación sanguínea en los dedos, ¿qué va a pasar? De los pies estamos hablando, ¿eh? La pedia o la pedial. Se va a necrosar, empiezan a morir los tejidos, se necrosan los tejidos de los dedos, ¿sí? Y ahí se debe amputar el dedo de los pies y ahí empieza el pie diabético, ¿sí? Comienza todo el problema con el tema del pie diabético con las personas que son diabéticas. Por eso siempre cuando tenemos un paciente diabético, cuando hacemos la exploración física,
comprobamos si hay irrigación sanguínea en los dedos, que es la parte más lejos del cuerpo, que a veces no llega irrigación. ¿Vieron que a veces empieza a quedar como negruzco las piernas? Bueno, ahí es para empezar a controlar si realmente llega irrigación sanguínea o no. ¿Saben? Sí. Si no, estamos frente a un posible pie diabético. Bien. ¿O se le puede hinchar los pies también, profe? ¿Eh? ¿Se le puede hinchar los pies? Y hay edema en los pies, porque hay retención de líquido. La red linfática está muy vulnerable, está muy débil y no hace un retorno venoso, porque las venas hacen compresión y descompresión. Entonces lleva y trae la sangre de todo nuestro organismo. Y va trayendo los desechos, obviamente, ¿no? Que los desechos los eliminamos por riñón. ¿Sí? Y cuando eso va al 80%, va el líquido a las piernas y sube el 50, el 60, se va produciendo un leve edema. Y después tenemos lo que se llama elefantiasis, empezamos con una erisipela, que es una zona rojiza que empieza a tener temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Quién habló que no le escuché? Bien, ¿qué otra tenemos? Ahora el otro práctico de administración de medicamentos por vía endovenosa. ¿Sí? Yo voy a preparar mi equipo para poner un suero. ¿Sí? Eso se llama administración de medicamentos por vía endovenosa. ¿Cuál es el procedimiento que debo realizar? Se prepara la solución. Ustedes Lavado de tienen manos. los prácticos, ¿no? Sí, Sí. profe. Bien, entonces lean, entonces van viendo cómo va yendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lavado de manos. Bien, no se olviden que siempre es el lavado de manos, ¿saben? Para cualquier procedimiento. ¿Qué más? Tenemos que preparar la solución según el procedimiento, seleccionar la zona para la punción, colocar la ligadura, realizar la desinfección de la zona, colocarnos los guantes de examen, tomar con la mano derecha las aletas del catéter, retirar el protector, fijar la vena con la mano izquierda, realizar la venopunción formando un ángulo de 15 a 20 grados con el bisel mirando hacia arriba. Dejar fluir la sangre, conectar el equipo de venóclisis, cubrir con gasa, fijar con cinta adhesiva y regular el goteo de la solución. Bien. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que inmovilizar ese catéter, porque todo el procedimiento que lo realizamos, si no lo fijamos, se va a salir, en el primer movimiento que realice el paciente, se va a salir, ¿no? Sí. Entonces fijamos cómo. En el práctico dice inmovilizar el catéter colocando una férula. Claro, eso se coloca una férula por debajo, cuando se hace a la altura de la mano, nosotros utilizamos una maderita con algodón,
envuelta en gasa para no lastimar el brazo al paciente, y le ponemos gasa todo alrededor y fijamos para que no mueva la mano el paciente, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con chicos o personas grandes o con pacientes de mayor edad que les cuesta tener quieta la mano. Entonces fijamos así y nos aseguramos de que el catéter no va a salir de la vena, sino se va a producir una infiltración, ¿sí? Y los calibres de los catéteres, ¿cuál sería? Si yo utilizo un 18, ¿ese para qué me serviría? Acuérdense que a mayor número es más chico el catéter, a menor número es más grande, ¿sí? Por ejemplo, un 18, un 16 lo vamos a utilizar para una transfusión de sangre, o hemos derivado que son pesados y necesitan venas de gran calibre, ¿sí? No les veo ninguna de las tres. Para administrar analgésicos, por ejemplo, profe. Claro, también El número 10. se administran analgésicos, antibióticos. Podemos tener una vía paralela, que por ejemplo con la ciprofloxacina o con el metronidazol, que son antibióticos que hay en líquidos, lo utilizamos con una vía paralela, ¿sí? Acuérdense que la ciprofloxacina y el metronidazol son fotosensibles y los perfus tienen que estar con una cinta o algo que le opaque para que no se altere el líquido, ¿sí? Porque están en unas bolsitas negras, que eso quiere decirnos que es sensible a la luz. Bien. El catéter número 22, ¿para qué nos serviría entonces? Para perfusiones de líquidos poco densos, dice el profe. ¿Y el 24? Para venas pequeñas. Ese podemos usar en la zona digital. ¿Vieron? Que las venas que tenemos digitales son muy chiquitas. Ahí no podemos poner un 18 porque seguramente que vamos a romper la vena, ¿sí? Una 18 lo vamos a utilizar en donde una basílica, por ejemplo. En la basílica entra lo más bien un 18. Que ahí tenemos que pasar, cuando tenemos un paciente que va a ir a quirófano, necesitamos venas de gran calibre y obviamente que tenemos que poner un catéter grande, porque no sabemos, aparte de la anestesia, de la solución fisiológica que se le está pasando, y la analgesia continua, porque después que se le pone la máscara hay que mantener la analgesia al paciente para hacer la cirugía, necesitamos gran calibre, porque se nos puede descompensar el paciente durante la cirugía. Entonces utilizamos una 18, una 16, ¿sí? Para evitar todo tipo de problemas a última hora. ¿Sí? Si tenemos, El más grande, ¿cómo? el más grande es el 18. El 16. 16, 18. En los hospitales públicos vas a encontrar el 18 o el 16 en algunos casos. Y el más chiquito que tenemos es el 24, que ese lo utilizamos para los pediátricos o los pacientes de mucha edad, para los gerontes, o sea, para la parte de geriatría, para los ancianos, porque tienen las venas muy frágiles y muy finitas, ¿sí? Pero si necesitamos, por ejemplo, pasar mucho medicamento o pasar sangre o algo de eso, ahí sí utilizamos una 18 o se le hace una vía central. La vía central lo realiza el médico, se hace con una técnica estéril, teniendo un campo estéril, todo eso, y generalmente a veces se realiza en quirófano para mantener la asepsia.
Bien. ¿Qué más tienen para contarme? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a realizar entonces? Nos quedan 2 minutos y se nos termina el tiempo. Lavarse las manos, preparar la solución. Explicar al paciente el procedimiento. Ajá. Buscar la vena, colocar la liga, realizar la asepsia de la zona, colocar el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo de 20 a 15 grados, esperar que se llene de sangre y ahí colocar las mangueritas para la venoclisis. El perfus. El perfus, nunca me sale el nombre. Para la venoclisis, retirar la aguja y, ¿cómo se dice? Inmovilizar el catéter, controlar el goteo de la solución. Si a mí me dice que tengo que pasar una solución a 7 gotas, ¿cuánto me va a durar un suero? Un sachet de suero, ¿cuánto me va a durar? A 7 gotas. Tengo que hacer el calculito. El cálculo de goteo. Sí. Sí. Nosotros sabemos que tenemos una constante que es la macro gota son 20 gotas y la micro gota son 60. ¿Sí? Es una constante. Mi sachet de suero tiene, sea solución fisiológica o solución dextrosa, tiene 500 mililitros. Lo tengo que pasar a 7 gotas, entonces tengo que calcular el tiempo que me va a durar, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a durar un sachet de suero a 7 gotas? Mi sachet tiene 500. A 7 gotas me dura 24 horas. A 14 gotas me va a durar, ¿cuánto? Si 7 gotas me dura 24. 12 horas. Bien, y así sucesivamente. Cálculo de goteo.